El orfanato de Santa Fe se alzaba como una fortaleza de adobe contra el cielo despiadado de Nuevo México. Sus muros gruesos, agrietados por años de sol implacable y vientos cortantes, encerraban historias de dolor que jamás verían la luz del día. Era el año 1882 y la frontera americana seguía siendo un lugar donde la supervivencia dependía más de la crueldad que de la compasión. Dentro de esas paredes descascaradas, 6 niños se habían convertido en algo más que huérfanos. Eran los olvidados entre los olvidados. María, de apenas 9 años, protegía con fiereza maternal a los más pequeños. Sus ojos oscuros, prematuramente envejecidos por el sufrimiento, nunca dejaban de vigilar a sus hermanos adoptivos. Junto a ella, Tomás, de 12 años, llevaba en sus hombros la responsabilidad de ser el hombre de la pequeña familia que el destino había forjado. Los gemelos Carlos y Miguel, de 7 años, se aferraban el uno al otro como si fueran una sola alma, dividida en 2 cuerpos frágiles. Sus rostros, marcados por la desnutrición crónica, aún conservaban destellos de la inocencia que la vida se empeñaba en arrebatarles. Ana, de apenas 5 años, había dejado de hablar meses atrás, pero sus ojos expresaban una sabiduría terrible para su edad. Y finalmente estaba Javier, el más pequeño, de solo 4 años, cuya sonrisa rara vez aparecía, pero que, cuando lo hacía, iluminaba incluso los rincones más oscuros de aquel lugar maldito. El hermano Esteban había sido su protector, el único adulto que veía en ellos algo más que bocas inútiles que alimentar. Alto y delgado, con manos callosas pero gentiles, había dedicado los últimos años de su vida a crear un pequeño oasis de humanidad en medio de la desolación. Sus enseñanzas nocturnas, susurradas para no despertar al resto, habían llenado las mentes de los niños con historias de esperanza y sueños de un mañana mejor. Pero las enfermedades no respetan la bondad. Una fiebre súbita se llevó al hermano Esteban en apenas 3 días, dejando tras de sí un vacío que parecía succionar toda la luz del mundo. Los niños lloraron en silencio, acurrucados en el rincón que había sido su refugio, mientras el resto del orfanato seguía su rutina implacable como si nada hubiera cambiado. Con la muerte del hermano Esteban, el control del orfanato pasó completamente a manos de Rodrigo Vázquez, un hombre cuya crueldad era legendaria incluso en una época donde la compasión era un lujo que pocos podían permitirse. Vázquez, un español rechoncho con ojos pequeños y crueles, veía en los niños no seres humanos, sino cargas económicas que drenaban los ya escasos recursos de la institución. «Estos malditos críos comen más de lo que valen», masculló Vázquez una tarde, mientras revisaba los libros de cuentas con el ceño fruncido. Su voz áspera resonó en el despacho polvoriento, donde las moscas zumbaban perezosamente alrededor de un vaso de whisky medio vacío. El hermano Esteban los malcrió. Ahora piensan que merecen 3 comidas al día y un techo sobre sus cabezas. Su asistente, un hombre escuálido llamado Benito, asintió servilmente. «¿Qué sugiere, señor Vázquez?» «Sugerir no es la palabra correcta, Benito. Yo no sugiero, yo decido». Vázquez se levantó pesadamente de su silla, que crujió aliviada al liberarse de su peso. «Estos 6 son los más problemáticos, siempre juntos, siempre susurrando, siempre esperando algo mejor. Esa esperanza es un veneno que puede contagiar a los demás». La decisión de Vázquez no nació de un momento de ira ciega, sino de un cálculo frío y meticuloso. Había observado cómo los otros niños del orfanato miraban a María y a Tomás con una mezcla de admiración y envidia. La pequeña familia que habían formado se había convertido en un símbolo de resistencia silenciosa contra la desesperación que Vázquez necesitaba mantener para controlar la institución. «Los llevaremos al desierto», declaró finalmente, su voz tan casual como si estuviera hablando del clima. «Un paseo, les diremos. Los niños necesitan aire fresco, ¿no es así?» Benito tragó saliva audiblemente. «Señor, si me permite preguntarle, ¿qué pasará con ellos allí?» Vázquez se acercó a la ventana desde donde podía ver el patio donde los niños jugaban con piedras y palos, creando mundos imaginarios que les ayudaban a escapar, aunque fuera por momentos, de su realidad brutal.
El desierto es un lugar peligroso, Benito. Accidentes terribles pueden ocurrir, niños que se alejan demasiado del grupo, que se pierden entre las rocas y la arena. Tragedia, pero no infrecuente en estas tierras hostiles. La mañana siguiente amaneció con un cielo del color de la sangre seca, presagio de la tragedia que se avecinaba. Los niños fueron despertados antes del alba, cuando las estrellas aún parpadeaban débilmente en el horizonte. Vázquez apareció en el dormitorio con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, una expresión que María reconoció inmediatamente como peligrosa. «Niños, tengo una sorpresa para ustedes», anunció con falsa jovialidad. «Vamos a hacer un viaje especial, un paseo al desierto para ver el amanecer. ¿No es emocionante?» Los niños intercambiaron miradas. Hacía meses que no salían del orfanato y la perspectiva de ver algo más que muros de adobe debería haber sido motivo de alegría. Sin embargo, había algo en la manera en que Vázquez los miraba que encendió todas las alarmas en la mente de María. «¿Podemos llevar agua?», preguntó Tomás, su instinto de supervivencia alertándolo del peligro. «Por supuesto, muchacho. Llevaremos todo lo necesario». La mentira fluyó de los labios de Vázquez con la facilidad de años de práctica. «Ahora vístanse rápidamente. El desierto es más hermoso antes de que el sol se vuelva demasiado fuerte». El viaje comenzó en la carreta destartalada que utilizaban para transportar suministros. Los niños se acurrucaron juntos en la parte trasera, mientras Vázquez y Benito se sentaron adelante, sus siluetas recortadas contra el cielo que comenzaba a aclararse lentamente. El traqueteo de las ruedas sobre el terreno irregular se mezcló con el sonido distante de coyotes que celebraban el final de otra noche de caza. María mantuvo a los más pequeños cerca, sus brazos formando un círculo protector alrededor de Ana y Javier. Tomás se sentó en el extremo opuesto, sus ojos fijos en las figuras de Vázquez y Benito, estudiando cada movimiento, cada palabra susurrada entre ellos. Había algo profundamente equivocado en toda la situación, pero no podía identificar exactamente qué. El paisaje cambió gradualmente de las colinas rocosas alrededor de Santa Fe a la vastedad implacable del desierto de Sonora. Cactus gigantes se alzaban como centinelas silenciosos, sus brazos espinosos extendidos en una parodia de bienvenida. El aire se volvió más seco y cálido, cargado con el aroma de salvia y la promesa de un calor que pronto sería insoportable. «Mira, María», susurró Carlos, señalando hacia el horizonte, donde las montañas se recortaban como dientes irregulares contra el cielo que se tornaba dorado. «Es hermoso». María siguió su mirada, y por un momento casi olvidó sus temores. El desierto tenía una belleza salvaje e indomable que hablaba de libertad y posibilidades infinitas. Pero esa belleza era también una trampa mortal para los desprevenidos. Bajo su apariencia serena se ocultaba un ecosistema diseñado para eliminar a los débiles y los desprotegidos. Después de 2 horas de viaje, cuando el sol ya había comenzado su ascenso implacable hacia el cenit, Vázquez ordenó detener la carreta. El lugar elegido era una pequeña depresión rodeada de rocas rojizas y cactus barrel, lo suficientemente alejado de cualquier ruta comercial para garantizar que nadie los encontraría por accidente. «Aquí es perfecto», declaró Vázquez, bajando pesadamente de la carreta. «Niños, bajen. Vamos a explorar un poco antes de que haga demasiado calor». Los niños obedecieron, sus pies pequeños tocando la arena caliente que ya comenzaba a irradiar el calor que se acumularía durante el día. María ayudó a bajar a los más pequeños, mientras Tomás permanecía cerca, sus instintos gritándole que algo estaba terriblemente mal. «¿Dónde está el agua que prometió?», preguntó Tomás, su voz más firme de lo que se sentía. Vázquez se detuvo en seco, volviéndose lentamente para enfrentar al muchacho. Su máscara de falsa bondad finalmente se deslizó, revelando la crueldad que siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para emerger. «Agua», repitió saboreando la palabra como si fuera una broma privada. «Sí, muchachito, pronto tendrás toda el agua que necesites». Fue entonces cuando Benito apareció detrás de los niños, llevando cuerdas gruesas y ásperas que habían estado escondidas bajo una lona en la carreta. La comprensión golpeó a María como un puño en el estómago, robándole el aliento y llenando su mundo de terror puro.
¡Corran!, gritó, empujando a los gemelos hacia las rocas. ¡Corran ahora! Pero era demasiado tarde. Vázquez y Benito se habían preparado para esta posibilidad. Con movimientos practicados por años de controlar niños aterrorizados, los rodearon rápidamente, sus manos duras agarrando brazos pequeños y arrastrándolos de vuelta al centro de la depresión. «No hay a dónde correr, pequeños», gruñó Vázquez, su verdadera naturaleza finalmente al descubierto. Este desierto se extiende por cientos de millas en todas las direcciones. Sin agua, sin comida, sin refugio, incluso si lograran escapar estarían muertos antes del anochecer. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Ana, quien había encontrado su voz solo para emitir sollozos que se perdían en la inmensidad del desierto. Javier se aferró a María con toda la fuerza de sus pequeños brazos, su cuerpo temblando con un terror que no podía comprender completamente, pero que sentía hasta los huesos. «Por favor», suplicó María, su voz quebrada pero aún desafiante. «Somos solo niños, no hemos hecho nada malo». «Precisamente por eso», respondió Vázquez, mientras Benito comenzaba a atar las manos de Tomás con una eficiencia que hablaba de práctica previa. «No han hecho nada malo, pero tampoco han hecho nada bueno. Son bocas inútiles, recursos desperdiciados, esperanza mal colocada. Uno por uno, los niños fueron atados con cuerdas ásperas que cortaban sus muñecas delicadas. Sus manos fueron amarradas a sus espaldas, sus tobillos unidos con nudos que un niño jamás podría deshacer. Fueron colocados en fila, como ofrendas a los dioses crueles del desierto, cada uno forzado a enfrentar el este, donde el sol pronto se convertiría en su verdugo. «El hermano Esteban nos encontrará», murmuró Tomás, su voz ronca pero llena de una determinación que ni siquiera la desesperación podía quebrar. «Él vendrá por nosotros». Vázquez se arrodilló frente al muchacho, su aliento cargado de whisky y maldad. «El hermano Esteban está muerto, muchacho. Muerto y enterrado, y pronto ustedes lo estarán también». El sol había comenzado su ascenso serio hacia el cenit, cuando Vázquez y Benito finalmente subieron de vuelta a la carreta. Los niños los observaron partir, sus figuras volviéndose más pequeñas hasta desaparecer completamente en la distancia ondulante del desierto. El sonido de los cascos de los caballos se desvaneció hasta convertirse en un recuerdo, dejando solo el silencio terrible del desierto y la promesa de una muerte lenta y agonizante. María cerró los ojos, sintiendo ya el calor intensificándose en su rostro. Sabía que tenían pocas horas antes de que el sol se volviera letal, pero también sabía que no se rendiría, no mientras los más pequeños dependieran de ella, no mientras quedara un aliento de vida en su cuerpo. «Escúchenme», susurró, su voz cargada de una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «No vamos a morir aquí, no de esta manera. Vamos a encontrar una forma de salir de esto». Tomás la miró con ojos que ya habían visto demasiado para su edad. «¿Cómo, María? Las cuerdas están muy apretadas y el sol...» «El sol no ha ganado todavía», lo interrumpió ella, «y nosotros tampoco hemos perdido. Mientras tengamos esperanza, mientras nos tengamos el uno al otro, hay una posibilidad». El desierto se extendía ante ellos, vasto e implacable, sus secretos enterrados bajo siglos de arena y silencio. Pero en algún lugar, entre las rocas y los cactus, entre las criaturas que habían aprendido a sobrevivir en este lugar impiadoso, había alguien que pronto escucharía sus gritos silenciosos de ayuda, alguien que cambiaría el curso de sus destinos para siempre. Aiyana había aprendido desde niño que el desierto hablaba a aquellos que sabían escuchar. Su nombre, que significaba flor eterna en la lengua de su pueblo, parecía una ironía cruel en un hombre cuya existencia se había forjado en la soledad y el silencio. Pero para los apache, los nombres llevaban el peso del destino, y Aiyana había florecido en los lugares más áridos e implacables del mundo. Tenía 32 años, aunque su rostro curtido por el sol y el viento podría haber pertenecido a un hombre mayor. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, habían visto demasiado. La masacre de su familia cuando tenía 17 años, la dispersión de su tribu, la lenta agonía de un modo de vida que se desvanecía como agua en la arena. Su cabello negro, trenzado con pequeñas cuentas de turquesa que habían pertenecido a su madre, le llegaba hasta los hombros,
y su piel bronceada estaba marcada por cicatrices que contaban historias de supervivencia contra probabilidades imposibles. Durante los últimos 15 años, Aiyana había vivido como un fantasma entre dos mundos. Demasiado apache para ser aceptado por los colonos blancos, demasiado marcado por la pérdida para regresar completamente a los restos dispersos de su tribu. Había encontrado su propósito en la caza, no solo de animales, sino de verdad, de justicia, de los pequeños momentos de humanidad que aún podían florecer en un mundo que parecía haberse vuelto loco. Su refugio era una cueva escondida en las montañas Chiricahua, un lugar sagrado donde los ancianos de su tribu habían venido durante generaciones a buscar visiones. Las paredes de piedra conservaban el humo de 1000 fogatas, y en las noches sin luna, Aiyana podía jurar que aún escuchaba las voces de sus antepasados, susurrando secretos en el viento. Esa mañana particular había partido antes del amanecer, siguiendo las huellas de un ciervo herido. Sus pies, calzados con mocasines hechos de piel de ante y suela de rawhide, no hacían ruido sobre la arena y las rocas. Llevaba consigo solo lo esencial: su arco hecho de madera de enebro, un carcaj con 12 flechas de punta de pedernal, un cuchillo de hueso que había heredado de su padre y una bolsa de piel de conejo que contenía pemmican, hierbas medicinales y un pequeño recipiente de agua. Pero el ciervo había demostrado ser más astuto de lo esperado. Sus huellas se habían desvanecido en un lecho de roca sólida y Aiyana se había encontrado siguiendo un rastro fantasma que lo llevaba cada vez más lejos de su territorio familiar. No era un hombre que se desalentara fácilmente, pero cuando el sol comenzó a asomar por encima del horizonte oriental, tuvo que admitir que la presa había ganado esta vez. Fue entonces cuando el viento le trajo algo que hizo que cada músculo de su cuerpo se tensara como la cuerda de un arco: el olor del miedo humano, mezclado con el aroma salado de las lágrimas y algo más, algo que encendió un fuego frío en su pecho: el aroma de la injusticia. Aiyana se quedó completamente inmóvil, sus sentidos extendidos como los de un depredador. El desierto matutino estaba lleno de sonidos que la mayoría de la gente nunca notaría: el susurro de una serpiente sobre la arena, el crujido de un cactus expandiéndose con la humedad nocturna, el distante grito de un halcón patrullando desde las alturas. Pero entretejidos con estos sonidos naturales había algo más: el débil gemido de voces humanas, jóvenes y aterrorizadas. Siguió el sonido como un lobo siguiendo el rastro de una presa, moviéndose de roca en roca, utilizando cada sombra, cada depresión del terreno para ocultar su aproximación. Su entrenamiento apache le había enseñado que la información era poder, y el poder mal utilizado podía ser mortal. Necesitaba ver antes de ser visto, entender antes de actuar. Cuando finalmente alcanzó una posición desde la cual podía observar la depresión rocosa donde se originaban los sonidos, lo que vio hizo que su sangre se helara y hirviera al mismo tiempo. 6 niños, ninguno mayor de 12 años, estaban atados como animales sacrificiales en el suelo del desierto. El sol, que había comenzado su ascenso implacable, ya estaba empezando a torturarlos con su calor. Aiyana había visto muchas crueldades en su vida. Había presenciado la brutalidad de los soldados que habían masacrado a su familia. Había visto a comerciantes sin escrúpulos estafar a su pueblo con whisky adulterado y mantas infectadas de viruela. Pero esto era diferente. Esto era maldad pura, dirigida hacia los más indefensos, hacia aquellos que no podían defenderse. La niña mayor, que no podía tener más de 9 años, había logrado mantener a los más pequeños relativamente calmados. Su voz, ronca por el miedo pero firme en su determinación, les susurraba palabras de aliento que Aiyana podía entender parcialmente. Hablaba en español, pero las emociones eran universales: amor, protección, esperanza contra toda esperanza. «Alguien vendrá», la escuchó decir. «Alguien tiene que venir». Aiyana cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de lo que estaba presenciando. En la cosmología apache, los niños eran considerados regalos sagrados, semillas de futuro que debían ser protegidas a toda costa. Ver a estos pequeños sufriendo de esta manera
era más que una tragedia. Era una violación del orden natural del universo. Pero también sabía que debía ser cauteloso. Quienquiera que hubiera hecho esto podría estar esperando, observando, preparado para atacar a cualquier rescatista potencial. Sus ojos escanearon cuidadosamente el área circundante, buscando signos de una trampa o una emboscada. Sus décadas de supervivencia le habían enseñado que la compasión sin sabiduría era a menudo fatal. El análisis del terreno le llevó varios minutos preciosos. Estudió las huellas alrededor de la depresión, leyendo la historia de lo que había ocurrido como si fuera un libro escrito en la arena. 2 hombres adultos, uno más pesado que el otro. Habían llegado en una carreta tirada por 2 caballos. Los niños habían sido arrastrados desde el vehículo hasta donde ahora yacían atados. No había señales de lucha prolongada, lo que sugería que los pequeños habían sido tomados por sorpresa o estaban demasiado débiles para resistir efectivamente. Más importante aún, las huellas de la carreta se dirigían hacia el norte, de regreso hacia Santa Fe. Los perpetradores se habían marchado, confiando en que el desierto haría su trabajo sucio por ellos. Era una conclusión que llenó a Aiyana de una furia fría y calculadora. Con la certeza de que no había peligro inmediato, Aiyana comenzó su descenso hacia la depresión. Se movió con la fluidez de una sombra, cada paso calculado para no hacer ruido, cada movimiento diseñado para presentar la figura menos amenazante posible. Los niños ya habían sufrido suficiente terror. No necesitaban más. Fue la niña mayor quien lo vio primero. Sus ojos se encontraron con los de él a través de la distancia, y Aiyana vio en ellos un destello de algo que podría haber sido esperanza, mezclado con el miedo instintivo de alguien que había aprendido a no confiar en los adultos. «¿Quién eres?», preguntó María, su voz apenas un susurro ronco. Aiyana se detuvo a unos pocos metros de distancia, lo suficientemente cerca para ayudar, pero lo suficientemente lejos para no parecer amenazante. Levantó lentamente las manos, mostrando que no llevaba armas visibles. «Soy Aiyana», respondió en español, su voz suave pero cargada de una autoridad tranquila. «Soy Apache. He venido a ayudarlos». Los ojos de Tomás se entrecerraron con desconfianza. «Los Apache matan a los niños blancos. Todo el mundo lo sabe». «Algunos lo hacen», admitió Aiyana honestamente, «así como algunos hombres blancos matan a los niños Apache. Pero yo no soy algunos hombres. Soy yo, y ustedes son niños que necesitan ayuda». Se arrodilló lentamente, sus movimientos deliberados y calmados. De su bolsa de piel de conejo, extrajo el pequeño recipiente de agua que había estado reservando para su viaje de regreso. Era agua preciosa, cada gota equivalente a minutos de vida en el desierto, pero no dudó ni por un instante. «Tienen sed», observó, acercándose primero al más pequeño, Javier, cuyas lágrimas habían dejado surcos salados en sus mejillas sucias. «Bebe despacio, solo un poco cada vez». El agua tocó los labios agrietados del niño, como si fuera el elixir de la vida misma. Javier bebió con la desesperación de alguien que había creído que nunca volvería a sentir humedad en su garganta seca. Aiyana movió sistemáticamente de un niño al siguiente, compartiendo el agua con una equidad que hablaba de una comprensión profunda del valor de la vida. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó María, después de que Aiyana le hubiera dado de beber. Su voz había recuperado algo de fuerza, pero sus ojos permanecían vigilantes. Aiyana consideró la pregunta mientras comenzaba a trabajar en las cuerdas que ataban las manos de la niña. Sus dedos, endurecidos por años de trabajo pero infinitamente gentiles, encontraron los nudos y comenzaron a aflojarlos. «Cuando tenía tu edad», dijo finalmente, «hombres blancos vinieron a mi pueblo, mataron a mi familia, quemaron nuestros hogares. Yo escapé, pero muchos niños no lo hicieron». Hizo una pausa, su cuchillo de hueso cortando a través de una cuerda particularmente resistente. «Desde entonces, he aprendido que la crueldad no tiene color de piel, tampoco la bondad». Una por una, las cuerdas cayeron. Los niños se frotaron las muñecas doloridas, la circulación regresando lentamente a sus extremidades entumecidas. Aiyana observó cómo se movían, evaluando su condición física y emocional. Estaban deshidratados,
asustados y débiles, pero vivos. Y mientras hubiera vida, había esperanza. ¿Quién les hizo esto?, preguntó, aunque creía conocer la respuesta. Rodrigo Vázquez, escupió Tomás, su voz llena de un odio que era terrible de escuchar en alguien tan joven. El director del orfanato. Dijo que éramos una carga, que sería mejor si estuviéramos muertos. Aiyana asintió Grimly. Había oído hablar de Vázquez, aunque nunca había tenido contacto directo con él. Su reputación por la crueldad era bien conocida entre los nativos y los mexicanos pobres, pero hasta ese momento, Aiyana había creído que incluso un hombre tan despiadado tendría límites. «Tenemos que salir de aquí», dijo, poniéndose en pie y escaneando el horizonte. «El sol se está volviendo más fuerte y necesitamos encontrar sombra y más agua». Pero incluso mientras hablaba, sabía que el desafío era enorme. Estaba a pie, con solo una pequeña cantidad de agua, y tenía que guiar a 6 niños traumatizados y debilitados a través de millas de desierto hostil. Su refugio en las montañas estaba demasiado lejos para ser alcanzado antes de que el calor del mediodía se volviera letal. «Conozco un lugar», dijo finalmente, después de realizar cálculos mentales rápidos. «Hay una cueva a unas 2 horas de camino hacia el sur. Tiene agua de manantial y estará fresca durante el día. Podremos descansar allí hasta que el sol se ponga». María se acercó a él, su pequeña mano encontrando la suya. «¿Prometes que no nos vas a lastimar?» Aiyana miró hacia abajo, hacia esos ojos que habían visto demasiado dolor para alguien tan joven. «Te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para protegerlos, pero necesito que confíes en mí, al menos por ahora». «Confiamos en ti», dijo María, hablando por todos ellos. «No tenemos otra opción». Aiyana organizó a los niños en una fila, con los más fuertes ayudando a los más débiles. Tomás cargó a Javier en su espalda, mientras María y los gemelos se turnaron para apoyar a Ana, que aún no había hablado desde su rescate. El grupo comenzó a moverse hacia el sur, siguiendo rutas que solo Aiyana conocía, senderos invisibles que habían sido utilizados por su pueblo durante generaciones. Mientras caminaban, Aiyana no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que había presenciado. Esto no era solo un acto de crueldad individual, era un síntoma de una enfermedad más profunda que infectaba la frontera. La creencia de que algunas vidas valían menos que otras, de que la supervivencia justificaba cualquier acto de barbarie. Pero también sabía que su simple acto de compartir agua y liberar a los niños había iniciado algo que no podía controlar. En el mundo apache, las injusticias no se olvidaban ni se perdonaban. Y aunque él había elegido un camino de relativo aislamiento, seguía siendo hijo de su pueblo, heredero de tradiciones que demandaban que el mal fuera confrontado y castigado. El sol continuó su ascenso implacable, mientras el pequeño grupo se movía como una sombra a través del desierto. Pero ahora ya no estaban solos. Aiyana había encontrado algo más que niños perdidos. Había encontrado una causa que daría nuevo significado a su existencia solitaria. La cueva que Aiyana había mencionado era en realidad una serie de cámaras interconectadas, talladas por siglos de agua corriente en la roca calcárea. Un pequeño arroyo subterráneo la atravesaba, proporcionando agua fresca y el sonido tranquilizador del agua corriente. Cuando finalmente llegaron, después de 2 horas de caminata bajo el sol cada vez más intenso, los niños cayeron sobre el agua como si fuera oro líquido. «Despacio», les advirtió Aiyana, pero su voz era gentil. «Demasiada agua muy rápido puede enfermarlos». Mientras los niños descansaban en la frescura relativa de la cueva, Aiyana salió a recoger plantas medicinales y cactus de tuna para complementar sus escasas provisiones. Pero su mente ya estaba trabajando en un plan que iba mucho más allá de simplemente mantener a los niños con vida. Cuando regresó, encontró a María despierta, vigilando a los otros mientras dormían. «¿Qué vas a hacer con nosotros?», preguntó. Aiyana se sentó junto a ella, sus ojos reflejando la luz tenue que se filtraba por la entrada de la cueva. «Voy a llevarlos a mi pueblo, pero primero voy a asegurarme de que Rodrigo Vázquez pague por lo que hizo». «¿Tu pueblo nos aceptará?». «Mi pueblo entiende el valor de la vida inocente», respondió Aiyana, «y entienden la necesidad de justicia.
Lo que María no sabía era que Aiyana ya había decidido que este no sería el final de la historia. Había visto demasiada injusticia en su vida para permitir que ésta pasara sin consecuencias. El simple acto de compartir agua con niños sedientos se había convertido en algo mucho más grande, un acto de desafío contra un sistema que trataba a los vulnerables como desechables. Esa noche, bajo las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, Aiyana tomó una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Encendió una pequeña hoguera y comenzó a crear señales de humo, siguiendo patrones que habían sido utilizados por su pueblo durante generaciones. Era hora de que el mundo supiera que los apache todavía estaban allí, todavía vigilando, todavía protegiendo a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Las señales de humo de Aiyana se alzaron hacia el cielo nocturno como oraciones silenciosas, trazando patrones que habían sido el lenguaje de su pueblo desde tiempos inmemoriales. 3 columnas cortas, seguidas de una larga, luego 2 más cortas, la señal de injusticia que demandaba la atención de todos los guerreros apache dentro de un radio de 50 millas. En las montañas circundantes, ojos entrenados observaron el humo y entendieron inmediatamente su significado. Naite, el jefe de guerra de la banda dispersa de Chiricahua, que aún resistía en las montañas, fue el primero en responder. A sus 45 años, era un veterano de incontables batallas, un hombre cuyo nombre era susurrado con respeto y temor a lo largo de toda la frontera. Aiyana no haría esta llamada sin una razón seria, murmuró a su lugarteniente, Cochise el joven, llamado así en honor al gran líder apache que había muerto una década antes. Prepara a los hombres. Vamos hacia el sur. Cochise el joven, un guerrero de 30 años cuyas cicatrices contaban la historia de su supervivencia, asintió Grimly. ¿Cuántos hombres? Todos los que puedan cabalgar, respondió Naite. Si Aiyana está pidiendo ayuda, es porque la necesita desesperadamente. En otra parte de las montañas, Taza, el curandero y guardián de las tradiciones sagradas, también vio las señales. A sus 60 años era uno de los pocos que recordaba los días de gloria de los apache, cuando su pueblo cabalgaba libremente por las vastas extensiones del desierto de Sonora. Su cabello blanco estaba trenzado con plumas de águila, y sus ojos conservaban la fiereza de un halcón a pesar de su edad avanzada. Los jóvenes han perdido el camino, le había dicho a Aiyana años atrás, cuando el cazador solitario había visitado por última vez el campamento principal. Creen que la supervivencia es solo mantenerse vivos, pero supervivencia sin honor, sin propósito, no es vida, es simplemente existir. Ahora, viendo las señales de humo, Taza sintió que algo había cambiado en el viento. Aiyana había encontrado su propósito, y quizás, a través de él, el pueblo apache podría encontrar el suyo. Los guerreros comenzaron a converger hacia la cueva donde Aiyana esperaba con los niños. Llegaron en pequeños grupos, fantasmas silenciosos que se materializaban de las sombras del desierto nocturno. Venían a pie y a caballo, algunos desde campamentos a solo unas pocas millas de distancia, otros desde refugios escondidos en cañones remotos que llevaban días de viaje. Naite fue el primero en llegar, acompañado por una docena de sus guerreros más confiables. Encontró a Aiyana sentado junto a la entrada de la cueva, vigilando a los niños que dormían adentro. Los 2 hombres se saludaron con un respeto mutuo forjado por años de lucha compartida. «Hermano», dijo Naite, usando el término apache que indicaba no solo familia de sangre, sino hermandad espiritual. «Tus señales hablan de injusticia. Cuéntanos qué ha pasado». Aiyana les contó la historia completa, desde el descubrimiento de los niños atados en el desierto hasta su decisión de buscar la ayuda de la tribu. Mientras hablaba, más guerreros siguieron llegando, formando un círculo silencioso alrededor de la hoguera. Sus rostros, iluminados por las llamas danzantes, reflejaban una gama de emociones que iba desde la ira hasta la determinación más férrea. «¿6 niños?», preguntó Cochise el joven, su voz llena de incredulidad y furia. «¿Atados en el desierto para morir?». «El más pequeño no tiene más de 4 años», confirmó Aiyana, «y la niña mayor no puede tener más de 9. Rodrigo Vázquez los consideraba una carga económica
que necesitaba ser eliminada. Un murmullo de ira corrió por el grupo de guerreros reunidos. En la cultura apache, los niños eran considerados sagrados, regalos de los espíritus que debían ser protegidos a toda costa. La idea de que alguien pudiera deliberadamente lastimar a niños inocentes era más que un crimen. Era una abominación que demandaba venganza. ¿Dónde está este Vázquez ahora?, preguntó Naite, su voz tan fría como el viento invernal que baja de las montañas. En Santa Fe, probablemente celebrando su éxito, respondió Aiyana. Cree que ha resuelto su problema de manera limpia y eficiente. Está equivocado, declaró una voz desde las sombras. Taza emergió al círculo de luz, sus movimientos todavía fluidos a pesar de su edad. Ha despertado algo que hubiera sido mejor dejar dormir. Los guerreros se pusieron en pie como uno solo, mostrando respeto al anciano curandero. Taza los examinó con ojos que habían visto el ascenso y la caída de jefes, la gloria y la tragedia de su pueblo. He tenido una visión, continuó Taza, su voz cargada de la autoridad que solo viene con décadas de sabiduría. Vi niños atados bajo el sol y vi a un hombre de nuestro pueblo liberándolos. Vi también lo que vendrá después, una demostración de poder que recordará a todos en esta tierra que los apache todavía están aquí, todavía vigilando, todavía protegiendo a los inocentes. ¿Qué propones, anciano padre?, preguntó Naite. Taza sonrió, una expresión que era al mismo tiempo benévola y aterradora. Propongo que visitemos Santa Fe, que mostremos a Rodrigo Vázquez y a todos los que piensan como él que hay consecuencias para sus acciones, que algunos crímenes son tan terribles que despiertan fuerzas que habían estado dormidas. La discusión que siguió duró hasta el amanecer. Los guerreros debatieron estrategias, consideraron riesgos, pesaron las posibles consecuencias de sus acciones. Algunos argumentaron por la cautela, recordando las represalias que habían seguido a acciones apache previas. Otros abogaron por una respuesta masiva e inmediata que enviaría un mensaje claro a cualquiera que considerara lastimar a inocentes. Finalmente, fue Aiyana quien propuso el plan que todos aceptaron. No iremos como conquistadores, dijo. Iremos como protectores. Mostraremos a la gente de Santa Fe que los apache no son los salvajes que creen que somos. Somos un pueblo que valora la justicia, que protege a los vulnerables, que se enfrenta a la maldad donde quiera que la encuentre. El plan que desarrollaron era audaz en su simplicidad. Al amanecer, 50 guerreros apache cabalgarían hacia Santa Fe, no como invasores, sino como una fuerza de justicia. Llevarían consigo a los 6 niños, evidencia viva de la crueldad de Vázquez. Exigirían no solo la entrega del hombre responsable, sino también garantías de que tales atrocidades nunca volverían a ocurrir. ¿Y si se niegan?, preguntó Cochise el joven. Entonces les mostraremos por qué nuestro pueblo ha sobrevivido en este desierto durante 1000 años, respondió Naite. Les mostraremos que hay fuerzas en este mundo que no se pueden comprar, sobornar o intimidar. Mientras los guerreros se preparaban para la partida, Aiyana se acercó a los niños, que habían sido despertados por la actividad del campamento. María, como siempre, era la primera en evaluar la nueva situación. ¿Quiénes son todos estos hombres?, preguntó, aunque ya había adivinado la respuesta. Mi pueblo, respondió Aiyana simplemente. Han venido porque lo que les pasó a ustedes no puede quedarse sin respuesta. ¿Van a lastimar a Vázquez?, preguntó Tomás, y había algo en su voz que sugería que no estaría completamente disgustado por esa posibilidad. Van a hacer que enfrente la justicia, respondió Aiyana, pero no de la manera que él podría esperar. El grupo que se reunió al amanecer era impresionante. 50 guerreros apache, cada uno montado en un caballo de guerra pintado con símbolos tradicionales, formaron una columna que se extendía por cientos de metros. Sus rostros estaban pintados para la guerra, pero sus armas permanecían enfundadas. Una demostración de poder restringido que era más intimidante que cualquier amenaza abierta. Los niños fueron colocados en una carreta especial, construida durante la noche por algunos de los guerreros más jóvenes. Estaba decorada con símbolos apache que representaban protección y justicia y tirada por 2 de los mejores caballos del grupo. ¿Estás seguro de esto?,
preguntó Naite a Illana mientras montaban sus caballos. Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, respondió Illana. Estos niños merecen justicia, y nuestro pueblo merece ser visto como algo más que salvajes. Entonces que comience, declaró Naite, alzando su lanza hacia el cielo matutino. Que el mundo vea que los apache todavía caminan bajo el sol, todavía protegen a los inocentes, todavía luchan contra la injusticia. El grupo se puso en marcha hacia Santa Fe, una procesión que habría sido imposible de imaginar solo días antes. Los cascos de los caballos levantaron nubes de polvo que se podían ver desde millas de distancia, anunciando su llegada a cualquiera que supiera leer las señales del desierto. En la carreta, María observó a los guerreros que los rodeaban con una mezcla de asombro y gratitud. ¿Todos vinieron solo por nosotros?, preguntó a Illana, que cabalgaba junto a la carreta. Vinieron porque lo que es correcto, respondió él, sin importar quién sea lastimado o quién necesite ser defendido. El viaje hacia Santa Fe tomaría la mayor parte del día, pero Illana sabía que cada milla los acercaba no solo a la confrontación con Vázquez, sino a algo mucho más significativo, la posibilidad de que su pueblo pudiera encontrar una nueva manera de existir en un mundo que había cambiado para siempre. Detrás de ellos, las señales de humo continuaron alzándose hacia el cielo, llevando noticias de lo que estaba por venir a cualquier apache que pudiera verlas. Y en Santa Fe, completamente ignorante de lo que se acercaba, Rodrigo Vázquez se despertó con una sonrisa, creyendo que había resuelto su problema de manera permanente. No tenía idea de que había despertado fuerzas que cambiarían su vida para siempre. El sol del mediodía golpeaba las calles polvorientas de Santa Fe cuando los primeros observadores notaron la nube de polvo que se acercaba desde el sur. Al principio, los comerciantes y residentes asumieron que era una caravana comercial más, quizás retrasada por el mal tiempo o problemas con los carruajes. Pero cuando la procesión se acercó lo suficiente para ser vista claramente, un silencio expectante se extendió por la ciudad como una ola. 50 guerreros apache cabalgaban en formación perfecta, sus caballos manteniendo un paso constante que hablaba de disciplina y propósito. No era una banda de guerra improvisada, sino una fuerza organizada que se movía con la precisión de una máquina bien aceitada. Sus rostros pintados brillaban bajo el sol, y aunque sus armas permanecían enfundadas, su simple presencia irradiaba un poder que hizo que incluso los hombres más valientes de la ciudad sintieran un escalofrío en la columna vertebral. En el centro de la formación, la carreta decorada con símbolos apache transportaba a los 6 niños. María, que había pasado la mayor parte del viaje observando en silencio, ahora se encontraba mirando directamente hacia la ciudad donde había comenzado su pesadilla. Sus ojos, que habían visto demasiado sufrimiento para alguien de su edad, ahora brillaban con algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. ¿Esa es Santa Fe?, preguntó a Illana, que cabalgaba junto a la carreta. Sí, respondió él, su voz tranquila pero cargada de determinación. Y pronto todos sabrán lo que Vázquez les hizo. Las noticias de la aproximación de los apache corrieron por la ciudad más rápido que el viento del desierto. Las tiendas cerraron sus puertas, las ventanas se cubrieron con cortinas y las calles se vaciaron de todos excepto los más curiosos o los más valientes. En la oficina del sheriff, el alguacil Miguel Herrera sintió un nudo en el estómago mientras observaba la procesión a través de su ventana. «Dios mío», murmuró a su diputado, un joven nervioso llamado Eduardo, «no he visto tantos apache juntos desde... nunca». «¿Qué crees que quieren?», preguntó Eduardo, su mano moviéndose instintivamente hacia su pistola. «Nada bueno», respondió Herrera, aunque algo en la organización y el comportamiento de los guerreros le decía que esto no era una incursión típica. «Pero tampoco están atacando. Hay algo diferente aquí». En el orfanato, Rodrigo Vázquez había estado disfrutando de lo que consideraba un día particularmente exitoso. Los 6 niños problemáticos habían sido eliminados sin testigos, sin complicaciones, sin preguntas incómodas. Su asistente Benito había informado que no había quedado rastro de lo que había ocurrido, y Vázquez
ya estaba planeando cómo redistribuir los recursos que antes se desperdiciaban en esos casos perdidos. Fue el grito de uno de los niños restantes lo que lo alertó de que algo estaba mal. Señor Vázquez, hay indios afuera». Vázquez se dirigió hacia la ventana con la irritación de un hombre que había sido interrumpido en sus pensamientos. «Probablemente solo algunos comerciantes apache», murmuró. «Nada de qué preocuparse». Pero cuando miró hacia afuera, su rostro se puso blanco como la cal. La procesión apache se había detenido directamente frente al orfanato, formando un semicírculo perfecto que bloqueaba todas las salidas. Los guerreros permanecían montados, inmóviles como estatuas, pero sus ojos estaban fijos en el edificio con una intensidad que hizo que Vázquez sintiera como si estuviera siendo juzgado por fuerzas más allá de su comprensión. «Benito», gritó, su voz aguda por el pánico. «Benito, ven aquí ahora». Su asistente apareció corriendo, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. «Señor, ¿qué hacemos? ¿Por qué están aquí?» Vázquez no respondió. Su mente estaba corriendo, tratando de encontrar una explicación para la presencia de los apache. Era imposible que supieran lo que había pasado con los niños. Los había dejado a más de 30 millas de distancia, en un lugar donde nadie podría encontrarlos hasta que fuera demasiado tarde. Y sin embargo, aquí estaban los guerreros organizados y con propósito, como si hubieran venido específicamente por él. Fue entonces cuando vio la carreta. Al principio, no podía creer lo que sus ojos le mostraban. Los 6 niños que había dejado para morir en el desierto estaban sentados en la carreta, vivos, ilesos, y mirándolo directamente a través de la ventana. María, la niña mayor, tenía una expresión en su rostro que era una mezcla de triunfo y acusación que hizo que Vázquez sintiera como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No es posible», susurró. «No es posible». Pero era más que posible. Era real, y las consecuencias de sus acciones finalmente habían llegado a su puerta. Aiyana desmontó de su caballo y caminó hacia la entrada del orfanato. Su movimiento fue la señal para que los otros guerreros hicieran lo mismo, creando un círculo de hombres armados que rodeó completamente el edificio. No fue una acción amenazante, sino una demostración de poder controlado que era más intimidante que cualquier amenaza explícita. «Rodrigo Vázquez», gritó Aiyana, su voz llevando perfectamente a través del aire inmóvil. «Sal y enfrenta lo que has hecho». Desde las casas circundantes, los residentes de Santa Fe observaron con una mezcla de terror y fascinación. Nunca habían visto a los apache actuar de esta manera, organizados, disciplinados, obviamente siguiendo un plan específico. Era claro que no habían venido para saquear o atacar indiscriminadamente. Habían venido por algo específico, por alguien específico. El sheriff Herrera finalmente reunió el valor para acercarse a la situación. Caminó lentamente hacia el grupo de guerreros, sus manos visiblemente alejadas de sus armas, tratando de proyectar una actitud no amenazante. «Soy el sheriff Herrera», anunció cuando estuvo lo suficientemente cerca para ser escuchado. «¿Hay algo en lo que pueda ayudarlos?» Naite, como jefe de guerra, fue quien respondió. «Hemos venido por justicia, sheriff, nada más, nada menos». «¿Qué tipo de justicia?» «El tipo que su sistema legal parece incapaz de proporcionar», respondió Naite. «El tipo que protege a los inocentes y castiga a aquellos que los lastiman». Herrera miró hacia la carreta donde los niños esperaban, y algo en sus rostros le dijo que había una historia aquí que él necesitaba entender. «¿Qué ha pasado?» Fue María quien respondió, su voz clara y fuerte en el aire inmóvil. «Rodrigo Vázquez nos llevó al desierto y nos dejó atados para morir. Dijo que éramos una carga y que sería mejor si estuviéramos muertos». Un murmullo de shock corrió por los espectadores que se habían reunido. Vázquez tenía una reputación por la severidad, pero esto era mucho más allá de la dureza. Era intento de asesinato. «Eso es mentira», gritó Vázquez desde el interior del orfanato. «Esos niños están mintiendo, nunca los toqué». «Entonces sal y dilo cara a cara», desafió Aiyana. «Si no tienes nada que temer, ven y explica por qué estos niños estaban atados en el desierto, muriendo de sed». El silencio que siguió fue tan completo
que el único sonido era el viento susurrando entre los edificios de adobe. Vázquez sabía que no tenía opción. Quedarse adentro solo haría que pareciera más culpable, pero salir significaría enfrentar no solo a los Apache, sino a una comunidad que ahora sabía la verdad sobre sus acciones. Finalmente, la puerta del orfanato se abrió lentamente. Vázquez emergió, flanqueado por un Benito que temblaba visiblemente. Su rostro había perdido toda su arrogancia anterior, reemplazada por una palidez enfermiza que hablaba de un hombre que sabía que sus pecados finalmente lo habían alcanzado. «No sé de qué están hablando», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Estos niños han estado en el orfanato todo el tiempo». «Entonces, ¿cómo explicas esto?», preguntó Aiyana, mostrando pedazos de las cuerdas que habían atado a los niños. «¿Y esto?», sostuvo en alto una botella de agua vacía que había sido encontrada cerca del lugar donde los niños habían sido abandonados. Taza, el anciano curandero, se acercó lentamente a Vázquez. A pesar de su edad, su presencia era imponente, y había algo en sus ojos que hizo que el director del orfanato retrocediera instintivamente. «En mi cultura», dijo Taza, su voz cargada de la autoridad de décadas de sabiduría, «aquellos que lastiman a los niños son considerados los peores criminales. Son castigados no solo por sus acciones, sino por la naturaleza de su alma corrupta». «¿Qué quieren de mí?», preguntó Vázquez, su voz ahora claramente quebrada por el miedo. «Queremos que admitas lo que hiciste», respondió Aiyana. «Queremos que pidas perdón a estos niños y queremos garantías de que nunca volverás a estar en una posición donde puedas lastimar a inocentes». «¿Y si me niego?», Naite sonrió, una expresión que no contenía humor. «Entonces te mostraremos por qué nuestro pueblo ha sobrevivido en este desierto durante 1000 años. Te mostraremos que hay consecuencias para aquellos que lastiman a los inocentes». La crowd que se había reunido ahora incluía a la mayoría de los residentes de Santa Fe. Habían venido atraídos por la curiosidad, pero ahora se encontraban siendo testigos de algo que recordarían por el resto de sus vidas. Una demostración de justicia que trascendía las leyes escritas y tocaba algo más profundo y fundamental. «Confieso», gritó Vázquez finalmente, su compostura completamente destrozada. «Sí, los llevé al desierto. Sí, los dejé atados, pero no era porque quisiera matarlos. Era porque no podía seguir alimentándolos. El orfanato está quebrado, no tenía opción». «Siempre hay opción», respondió Aiyana tranquilamente. «Siempre hay una manera de encontrar ayuda para los inocentes. Lo que elegiste fue el camino de la cobardía y la crueldad». El sheriff Herrera se acercó a Vázquez, sus esposas listas. «Rodrigo Vázquez, estás bajo arresto por intento de asesinato de menores». Pero Naite levantó una mano deteniéndolo. «Un momento, sheriff. Hay algo más que debe hacerse primero». Se volvió hacia los niños en la carreta. «¿Qué quieren que pase con este hombre?». María se puso de pie lentamente, su pequeña figura de repente pareciendo mucho más grande que sus 9 años. «Quiero que sepa cómo se siente», dijo, su voz firme pero no cruel. «Quiero que sepa lo que es estar completamente indefenso, completamente a merced de otros. ¿Y entonces? Entonces quiero que dedique el resto de su vida a ayudar a niños como nosotros. Quiero que recuerde cada día lo que casi nos hizo y que use esa memoria para hacer algo bueno». Taza asintió approvingly. «Sabiduría de una niña», murmuró. «Justicia que sana, en lugar de solo castigar». «Así será», declaró Naite. «Vázquez será llevado al desierto donde abandonó a estos niños. Será atado como ellos fueron atados, para que experimente lo que ellos sintieron. Permanecerá allí hasta que el sol le enseñe el valor de la misericordia». «¿Y después?», preguntó Herrera. «Después, si sobrevive, dedicará su vida a servir a los niños huérfanos de esta región. Trabajará bajo la supervisión de la tribu Apache para asegurar que nunca olvide las lecciones que aprenda». La sentencia fue ejecutada al día siguiente. Vázquez fue llevado al mismo lugar donde había abandonado a los niños y fue atado de la misma manera. Pero a diferencia de los niños, no fue dejado completamente solo. Guerreros Apache lo vigilaron desde la distancia, asegurando que no muriera, pero permitiendo que experimentara el terror
y la desesperación que había infligido a otros. Después de 6 horas bajo el sol del desierto, Vázquez fue liberado. Había aprendido la lección que necesitaba aprender, la verdadera naturaleza del sufrimiento que había causado. Los 6 niños fueron adoptados por familias apache, donde crecieron conociendo tanto la cultura de sus salvadores como la memoria de su propia herencia. María se convirtió en una curandera, dedicando su vida a ayudar a otros que habían sufrido trauma. Tomás se convirtió en un mediador entre las comunidades apache y mexicana, utilizando su experiencia para construir puentes de comprensión. Y Ayana, el cazador solitario que había compartido su agua con niños sedientos, se convirtió en una leyenda. Su historia se contó alrededor de fogatas por generaciones, un recordatorio de que un simple acto de bondad puede cambiar el mundo. Vázquez cumplió su promesa. Trabajó por el resto de su vida ayudando a niños huérfanos, siempre bajo la supervisión silenciosa de la tribu apache. Nunca volvió a lastimar a un niño, y muchos de aquellos que ayudó nunca supieron la historia completa de por qué su protector parecía tan desesperadamente decidido a ganar su perdón. En los años que siguieron, la historia de los 6 niños y el cazador apache se convirtió en algo más que una simple historia de rescate. Se convirtió en un símbolo de la posibilidad de justicia verdadera, del poder de la compasión para transformar incluso las situaciones más desesperadas, y de la verdad fundamental de que todos los actos tienen consecuencias. El desierto de Sonora siguió siendo un lugar duro e implacable, pero ahora llevaba también la memoria de un día cuando la justicia cabalgó bajo el sol del mediodía, cuando 50 guerreros apache demostraron que el poder verdadero no radica en la capacidad de destruir, sino en la voluntad de proteger a los indefensos. Y en algún lugar, en las montañas donde el viento lleva historias de generación en generación, la voz de Ayana aún puede ser escuchada, recordando a todos los que escuchen que un simple acto de bondad, compartir agua con un niño sediento, puede cambiar el curso de la historia para siempre.